Amigos, nuestra invitada del día de hoy es Valesca Ananías, directora de la clínica del Centro Neurocognitivo Infanto-Juvenil Psicoeduca, entidad orientada al diagnóstico e intervención infanto-juvenil con una trayectoria de más de 10 años al servicio de la infancia, con sedes ubicadas en Viña del Mar y en Santiago. Valesca es magíster en desarrollo cognitivo de la Universidad Diego Portales, licenciada en educación y educadora diferencial, mención discapacidad intelectual de la Universidad de Ciencias de la Informática y doctoranda en neurociencias cognitivas de la Universidad de Maimónides, Argentina. Hace algunas semanas, Drake Hardman, un niño de Utah, se suicidó con tan solo 12 años de edad por culpa del bullying, y según un estudio de la UNESCO, 1 de cada 3 niños sufre de bullying en el mundo. Es por esto que junto a Valesca Ananías hablaremos de esta otra pandemia que afecta a nuestros niños. Dale, Carmencita. Muchísimas gracias, Valesca Ananías, por estar compartiendo con nosotros en el día de hoy en nuestro programa de Radio Agricultura. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Valesca, quisiera partir preguntándote qué es el bullying y en qué ambiente se presenta. Mira, el bullying es cualquier tipo de acción de acoso, de hostigamiento permanente, sistemático, ya sea a nivel verbal, físico, psicológico, que sufre un adolescente desde un agresor, que puede ser también un adolescente o un padre. Cualquier tipo de actividad hostigante que sea permanente en el tiempo se denomina como acoso, que es lo que nosotros conocemos como el bullying. Ya. Ahora, ¿en qué nivel o frecuencia se dan estos casos en nuestro país, Valesca? ¿Es muy habitual? Mira, la verdad, Carmen, es que hace muy poquito hay un estudio que saca la Católica en donde revisa un poco la historia del bullying en nuestro país y cuáles son las cifras. Y la verdad es que es un número bastante alarmante porque casi el 85% como de los encuestados menciona que alguna vez en su vida ha sufrido bullying. Entonces uno podría decir, mira, casi 8 de 10 niños en el fondo en una sala de clase ha pasado por una situación como esta, y por lo tanto las cifras en el fondo tienden a preocupar tanto a nivel de salud pública como también a nivel de educación. Por supuesto. Ahora, ¿cuáles son los factores o contextos que influyen en que un niño provoque bullying a otro, Valesca? Mira, el agresor en el fondo, el niño o el adolescente que finalmente es el agresor, tiene algunas características bien particulares. En general la literatura habla de que el bullying se da principalmente en la adolescencia temprana, es decir, en los niños que se empiezan a iniciar en la adolescencia, que son los 10, 12, 13, 14, 15 años, más que los adolescentes más grandes. El adolescente más grande pareciera ser que está un poco más resuelto, ¿no es cierto? Emocionalmente está mucho más contenido y por lo tanto no ejerce tantas situaciones de bullying, no así el que está en el fondo iniciando. Pero también hay algunos indicadores como por ejemplo la relación que tienen los niños o adolescentes con sus padres, la relación que tienen los adolescentes con sus profesores e incluso el niño que pasa muchas horas viendo televisión. Eso y además de eso, los niños que después del colegio muchas veces no se van a la casa al tiro, que deambulan por los colegios, ese tipo de factores de alguna manera uno los podría relacionar con el bullying y con estos perfiles que tienden a ser más agresivos, ¿no es cierto?, que son los que generan la agresión al otro. Ahora, ¿cómo los padres y familias pueden detectar, por ejemplo, cuando uno de sus hijos está siendo víctima de acoso? ¿Cuáles son los principales indicadores, Valesca? Mira, la verdad, Carmen, es que hoy día uno podría dar varios tips al respecto de eso, como por ejemplo, no sé, cambios en los patrones de sueño, cambios en el estado anímico, en el tipo de rutina o en las actividades que solía hacer un adolescente que hoy día en el fondo deja de hacer. Pero muchas veces, y yo creo que lo más relevante es que no se alcanzan a dar cuenta porque los estudiantes camuflan y de alguna manera pasan muy desapercibido el estado emocional interno que tienen, ¿no es cierto? Y a veces los papás o las familias no se dan cuenta. Sigue todo muy normal, sigue una rutina permanente y de repente, ¿no es cierto?, aparecen estas historias tan dramáticas como son los intentos de suicidio o suicidio producto de situaciones de bullying permanente en el colegio. Y ahí se destapa la olla, ¿no? Por ahí supuesto. Como que en el fondo queda
todo mal. Oye, y al revés, ¿cómo los papás pueden darse cuenta que su hijo le está provocando este daño a otro niño? Buena tu pregunta. La verdad es que ahí tiene que ver con el modelo, muchas veces tiene que ver esto con temas familiares también, ¿no? Con el tipo de dinámica familiar. Si nosotros en casa estamos acostumbrados a ofender al otro, estamos acostumbrados a menospreciar, o nos relacionamos de manera más, yo diría, más violenta, más agresiva, ¿no es cierto? Obviamente que ese niño va a crecer en ese contexto y probablemente va a ser la manera que tiene de relacionarse con el entorno. Entonces, si la familia es así o tiene ciertos patrones, ¿verdad?, va a ser muy difícil que el padre o la madre se dé cuenta que su hijo está siendo agresor de otro niño, porque lo va a normalizar de alguna manera. Ahora, en los casos en que esto no se da y que la familia no mantiene ese tipo de relación al interior del hogar, claramente uno podría darse cuenta finalmente por la dinámica, por el tipo de lenguaje, el tipo de actividades que realiza, cómo se refiere a las personas, ese tipo de situaciones que son muy sociales, que son muy de contexto, uno tiene que darse cuenta y tiene que pesquisar. Ahora, lo que sucede, Carmen, es que a veces los padres, y te lo digo porque lo veo en la clínica en el fondo, no están atentos a esos síntomas, no están atentos a esos detalles, entonces pasan muy desapercibidos. Complicado. Si usted recién se está incorporando a la sintonía de Radio Agricultura, yo les quiero contar que nuestra invitada del día de hoy es Valeska Ananías. Ella es directora de la clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. Valeska, ¿cuál es el rol que deben cumplir a tu juicio los colegios y la sociedad en general en la prevención del bullying? Sí, me parece que el tema pasa por ahí, por la prevención, más que actuar después de que está pasando algo. Creo que informar, primeramente, saber lo que es el bullying, saber cuáles son los indicadores, saber hasta dónde permitir una broma, una palabra, saber cuál es el límite que los adolescentes tienen que poner frente a tipos de agresiones, o más que agresiones, sino que de tratos. Yo creo que es muy importante como informar y saber. Pero por otro lado también creo que los colegios son una entidad protectora, ¿no es cierto?, de que no suceda el bullying o de que por lo menos se mantenga lo más controlado posible. ¿Qué tipo de medidas se deben trabajar para disminuir o erradicar el bullying entre los niños y adolescentes, a tu juicio, con la experiencia que tú tienes? O sea, primero, en el fondo, esto nace y surge desde el hogar. Yo creo que desde la familia, desde la constitución familiar y desde los valores, los principios, creo que desde ahí surge esto de la prevención, entendiéndose como los buenos tratos, ¿no? Entender cuáles son los buenos tratos y cuáles no son los buenos tratos que no se pueden permitir. Ya, creo que es importante conocer eso, y por otro lado, creo que las instituciones escolares cumplen un rol fundamental en educar a sus estudiantes y tener protocolos de acción rápidos. Fíjate que hemos visto muchas historias en las cuales cuando se ha pasado algo grave, las instituciones o después todos en la investigación dicen, mira, empezó a cambiar de conducta o pasaba esto y no nos dimos cuenta, o a mí me llamaba la atención tal cosa pero nunca lo asocié a esto. Entonces estar muy pendiente finalmente como del desarrollo emocional de los estudiantes y de los patrones de conducta, que finalmente es la conducta la que uno va o la que puede ir evaluando y mirando, sobre todo en los adolescentes. Por supuesto.